cambiamos abruptamente la página. No sé si tanto, relativo a los Balcanes. Uno puso, Duclos es el peor diciendo menciones. Y bueno, hago lo que puedo. Yo soy un hippie devenido esto. Vamos directamente y sin más preámbulo a la concepción estratégica de la guerra de Irán que parece volver a los primeros planos. Perfecto. Y con esto damos comienzo a la columna de Fran sobre Irán, promocionado por Safran. Recetas honestas, doble chocolate, 42 gramos de puro sabor sin gluten. Hay que hacer un compilado de chivos. Los PPT se los dejamos a Fran. Me tendría que haber dedicado a otra cosa, pero bueno. Tendríamos todos más plata. Tendríamos, me huele a pagar. Un manager siempre se necesita. En fin, cambiando abruptamente de tono, vamos a hablar ahora de la guerra de Irán, pero sobre todo me gustaría enfocarlo no tanto desde la coyuntura, sino de lo que es la evolución de la guerra y por qué este conflicto representa un problema muy significativo a nivel táctico, a nivel estratégico y a nivel político para nuestro viejo amigo Donald Trump. Y lo que hay que entender de la guerra es que si en su esencia nunca cambia, las maneras en las que se pelea sí. Y la guerra a lo largo de los milenios fundamentalmente va pasando por ciertos ciclos, ¿no? Un gran ciclo, por ejemplo, se basa en el sistema de armas. En términos generales, vos podés tener sistemas de armas que son caros y difíciles de usar o sistemas de armas que son baratos y fáciles de usar. Si tu sistema de armas son caros y difíciles de usar, tradicionalmente lo que terminas desarrollando es una casta guerrera generalmente aristocrática, porque ahí, si es caro y difícil, es la gente con plata y tiempo la que se va a dedicar a la guerra. Entonces tenés cosas como los samuráis, los antiguos guerreros con carros de combate de la Edad de Bronce, ahora que está tan de moda la Odisea y la Ilíada, los samuráis de Japón. Ahora, caballeros, también. Claro. Castas guerreras. Guerras con menos gente, con más códigos en general, con códigos de caballerosidad, códigos de conducta, en general guerras menos cruentas, menos sanguinarias. Y eso después pasa por otros ciclos en los cuales tus sistemas de armas son fáciles y baratos de usar. Eso tiende a cambiar la naturaleza de la guerra y empezás a tener ejércitos mucho más grandes, generalmente auspiciados por estados centralizados. Y ahí ganás en proporción. Estos son las guerras napoleónicas, estas son las guerras mundiales, esto es el Imperio Romano. Ya guerras a otra escala, en general también más sangrientas y más brutales. Incluso puede pasar en un mismo periodo histórico. Es pensar el guerrero aristócrata de la Edad Oscura o la época micénica y la Reforma Oplita. Efectivamente. Del ejército ciudadano. Una película que estas contradicciones las captura de una manera sutil. La película del año 2007, Caballeros del Aire, con James Franco, en el cual son los pilotos en la Primera Guerra Mundial. Entonces, claro, sistemas de armas más caros, más difíciles de usar, y como los pilotos tienen otros códigos, se identifican más, pintan sus propios aviones, se reconocen con sus rivales. Tiene como este concepto de, bueno, somos como la vieja caballería, pero... Claro. En el aire, somos distintos de los soldados, tiene otra, no es lo mismo que estar en las trincheras. Dentro de estos ciclos también tenés ciclos en los cuales los sistemas de armas y la tecnología favorece el ataque y otros en los cuales favorece la defensa. Por ejemplo, en la Edad Media, en un momento se empiezan a mejorar los castillos. Entonces, atacar es muy difícil, defender es muy fácil. De repente se mejoran las trebuchetas, los cañones, la pólvora. Atacar es fácil, defender es difícil. Después cambian los castillos, atacar es difícil, defender es fácil. Primera Guerra Mundial, atacar es muy difícil porque mejora mucho la propulsión, o sea, el alcance de las armas de fuego, el ritmo de las armas de fuego, pero no habían cambiado los métodos de transporte. Entonces ahora tenés una ametralladora que dispara 700 balas por minuto a 300 metros, pero tus tipos tienen que ir corriendo. Claro. Después viene la Segunda Guerra Mundial y tenés aviones y tanques. Y bueno, ya ahí te cambió la ecuación de vuelta. Entonces, en esto hay una frase hecha, pero que vale la pena repetir. Y por favor, les pido la imagen número 1 y la frase es... Los generales siempre se preparan para la última guerra que pelearon. Porque es tu única experiencia real. Y esta imagen de la Primera Guerra Mundial para mí refleja eso. El problema de la Primera Guerra Mundial es que la tecnología había avanzado mucho,
todas las potencias tenían nuevas armas y muchas ganas de usarlos. Lanzallamas, dirigibles, gas mostaza, nueva artillería. Pero claro, no tenían experiencia de cómo todo eso se terminaría desenfundando. Y bueno, acá literalmente en la cancha, los pingos, esta es la imagen de un soldado alemán de caballería con una máscara de gas. Entonces, tenemos algo, o sea, tenemos un sistema de armas que es un hombre a caballo con una lanza, que es algo que existía hace 3000 años, enfrentando armas químicas unos años después que se había hundido el Titanic. O sea, es un desfasaje. La famosa frase de la Primera Guerra Mundial fue dirigida por generales del siglo XIX, pero con armamento del siglo XX. Y con una curva de aprendizaje feroz. De hecho, en el primer día de la batalla del Somme, que es la primera gran batalla de los ingleses con la que entran en la Primera Guerra Mundial, ese primer día perdieron 50.000 hombres en un ataque. El ejército inglés, premovilización, o sea, el momento donde estalla la guerra, en total tenía 80.000 hombres. Es hasta el día de hoy el desastre más grande en la historia militar inglesa. El peor día avanzaron una línea de kilómetros y fue tipo, los barrieron con ametralladoras. Sobre esto iba a decir que había mucha construcción de esta idea de que las batallas se iban a ganar con el honor y la caballería del siglo pasado. Claro. Decían, estas batallas se van a definir con cargas de bayoneta, cargas de caballería, y las armas modernas se habían probado fundamentalmente, esto dice Enzo Traverso en un análisis sobre este tema, contra pueblos salvajes, ¿no? Entonces decían, no, mirá si los soldados europeos se van a morir por las ametralladoras como se mueren los zulúes. Sí, también se mueren. Spoiler. Tengo una pregunta medio tonta, pero en la foto el caballo no tiene máscara. No. O sea, no, es una pregunta tonta pero real. O sea, ¿estaba calculado en los daños, digamos, el hecho de que se te mueran los caballos? O sea, en general los caballos se mueren. O sea. No, por eso digo que los caballos se mueren, pero digo, si es eventualmente. Otra muestra del. Ok, listo. Sí. Okay. Eso alguna vez lo usaba con los chicos de secundario, le decía, piensa en contradicciones. Tiene una lanza, tiene una máscara de gas. Pero el caballo no tiene máscara. Exacto, no, el caballo se va a morir y se va a quedar a pata. Claro, exacto. O sea, estaba pensando en eso, ¿no? Como el error de cálculo garrafal que hay en esa foto. Sí, no, aparte de las cosas que te pasan en la guerra, o sea, de repente nadie había pensado en diseñar una máscara para caballos, qué tamaño le ponés, los caballos son de distinta altura, distinto tamaño, o sea, de repente tenés complicaciones logísticas impensadas, pero bueno, mal que mal, a los tumbos los países van aprendiendo a pelear guerras. Y en esto les pido, por favor, la imagen número 2. Y ahora sí, ya llegando un poco más a nuestro tema, vamos a hablar de nuestros viejos amigos, los Estados Unidos, que tuvieron roles muy destacados en ambas guerras mundiales, pero es en la Segunda Guerra Mundial donde realmente Estados Unidos tiene una experiencia de movilización, no solo enorme de su población civil para la guerra, pero sino también para la producción. Y la Segunda Guerra Mundial, al igual que la primera, fundamentalmente va a terminar siendo una guerra industrial. En general, los países que más cosas producían son los que van a ganar. No, o sea, si vos producís más aviones, más tanques, más barcos, vas a ganar esa guerra. Y en eso, realmente, el potencial industrial de los Estados Unidos, que realmente es lo que saca a Estados Unidos de la Gran Depresión. Esto sí, no es en desmedro de Roosevelt y el New Deal, que fue muy importante, pero realmente donde repunta la economía estadounidense como nunca en esa década es cuando tienen esa inyección masiva de capital a la economía, que es la producción bélica. Vemos con los bombardeos, miren la cantidad de aviones que son esos, ¿no? Sí. Estados Unidos gana la Segunda Guerra Mundial junto con la Unión Soviética y ahí empieza la Guerra Fría y Estados Unidos también va a apostar mucho a su supremacía industrial. Siguiente imagen, por favor. Entonces, sobre todo, la gran ventaja estadounidense va a ser su poderío marítimo. Estados Unidos se sale de la Segunda Guerra Mundial con la flota más grande del mundo. Hay un cálculo que creo que tenían como el 70% de todos los barcos de guerra de más de 1 tonelada del planeta Tierra. Tenían alrededor de 6.000 barcos. Una cosa realmente abrumadora y hasta el día de hoy
Pensemos que China recién ahora tiene 3 portaaviones, Estados Unidos tiene 11. Y cualquiera de los portaaviones estadounidenses es más grande que el portaaviones más grande de China. O sea, era justamente compensando a través de su poderío industrial, su desarrollo tecnológico, que querían justamente compensar lo que habían visto del lado soviético en la Segunda Guerra Mundial, que era su voluntad de combate y su capacidad de digerir bajas, ¿no? Entonces, como Estados Unidos no estaba dispuesto a tener que perder 8 o 10 millones de soldados peleando contra las tropas del ejército soviético en Alemania o en Francia, buscaban todo el tiempo tener esta ventaja tecnológica industrial. Siguiente imagen, por favor. Finalmente, la Guerra Fría no se vuelve caliente, simplemente se descongela y se termina. Pero en la temprana década de los 90, Estados Unidos va a tener la oportunidad de desplegar toda esa acumulación de producción industrial y avance tecnológico en una guerra que deja asombrado al planeta, que es la primera guerra del Golfo. Muy rápidamente para contextualizar, Irak en ese momento al mando de Saddam Hussein invade y conquista Kuwait, un país petrolero chiquito al lado vecino de Irak. Originalmente parte de Irak que se lo arrancaron los ingleses, otra historia para otro día, los otomanos están en el medio. No importa. Irak conquista Kuwait y Estados Unidos invade junto con una coalición de muchos otros países, incluyendo Argentina. Irak, que Argentina manda un par de barcos, efectivamente. 3 fragatas. Con 3 fragatas con la presidencia de Carlos Menem. Menem lo hizo. Lo que vuelve al Imperio Otomano. ¿Qué? En fin. Estados Unidos, entrando en Irak, había calculado que podía llegar a tener hasta 40.000 bajas. Pensemos que 57.000 bajas fueron sus muertos en Vietnam. Creo que 3.000 bajas son sus muertos en Afganistán en 20 años. Pero realmente la supremacía militar estadounidense en un país como Irak, que es un país desértico, es un país esencialmente chato, en ese nivel de desarrollo tecnológico lleva a una victoria estadounidense aplastante. La supremacía aérea estadounidense destroza la iraquí, los aviones estadounidenses van a destruir todas las formaciones blindadas iraquíes y la guerra es una victoria decisiva para Estados Unidos. Ahora, a partir de acá, como suele pasar en la vida, es difícil aprender de las victorias, ¿no? Entre la victoria en la Guerra Fría y la victoria en Irak, la lección que saca Estados Unidos es, bueno, pero tenemos que mantener esta supremacía militar y tecnológica. Derrotada la Unión Soviética, probablemente ya se terminó la época de los conflictos entre grandes potencias, entonces podemos dejar de lado la sobreproducción industrial militar y concentrarnos más en calidad. Sobre todo, además en la guerra de Irak, pasa una cosa que es que Estados Unidos se da cuenta que tiene muy poca tolerancia a las bajas, ¿no? Un muerto estadounidense pesa mucho en la conciencia colectiva. Sobre todo ya en un mundo más parecido al nuestro. Digo, la guerra de Irak probablemente es la primera guerra que se ve en vivo en CNN. O sea, hay una cercanía con el campo de batalla que representa un problema político. Y para nuevamente citar a nuestro amigo Zizek en este programa, Zizek dice que bueno, la posmodernidad, el fin de la Guerra Fría, lo que te ofrece es la experiencia sin el costo. Coca Light. Guerra sin muertos. Y es un poco lo que Estados Unidos intenta hacer, ¿no? Hacer operaciones limitadas, con la menor cantidad de bajas posibles, utilizando las mejores, más caras armas del mundo. En los 90, además, hay un proceso de concentración del complejo militar industrial. Entonces, la capacidad productiva estadounidense en temas de defensa va bajando, mientras intenta mantener una supremacía tecnológica.
Y esta tendencia solo se va a acentuar cuando, siguiente imagen por favor, un pequeño evento histórico conocido como el 11 de septiembre. Al sufrir el mayor ataque terrorista en su historia, esto parece confirmar todos los presupuestos doctrinarios antes. Ahora hay que luchar en una guerra global contra el terrorismo, dice George Bush. Para eso no necesitamos producir 50.000 tanques en un año. Necesitamos las mejores armas y para pelear una guerra asimétrica, entonces también tenemos que ir cambiando lentamente en qué nos vamos a ir especializando. Y ahí, siguiente imagen, por favor. El gran símbolo de toda esta época y toda lo que ellos llaman la guerra global contra el terror van a ser los drones estadounidenses. Acá tenemos la imagen de un Reaper drone, probablemente el dron más conocido. Durante años, esta tecnología era una muestra, digamos, de la vanguardia del desarrollo estadounidense. Estados Unidos te caza un terrorista en las montañas de Afganistán con un avión piloteado a 10.000, 15.000 kilómetros de distancia. Sí, algo que ahora es común, digamos, entre comillas, pero que para la época era vanguardia total. O sea, hoy por hoy es casi lo que determina en algún punto la guerra. En ese momento era una sí, algo que nadie tenía. Exacto. Prácticamente. A todo esto, siento que la gente tiene una imagen tal vez equivocada de las proporciones de este vehículo. Son grandes. Siguiente imagen, por favor. Claro, esos drones son más grandes que un avión. Claro. O sea, que un avión de combate. Pero claro, estos drones son más técnicas de lo que se conoce como contrainsurrección que de combate. O sea, ¿por qué usarías el dron y no usarías el jet? Bueno, el jet obviamente es un avión mejor, es un avión mucho más caro, piloteado por una persona. El tema es que el jet es básicamente un misil que lleva otros misiles. Un avión de combate va muy, muy rápido, quema nafta a lo loco, tiene relativamente poca autonomía. O sea, un jet de combate no puede volar muy lejos, vuela mucho menos lejos que un avión comercial. Por eso necesitas portaaviones, por eso necesitas un montón de logística para mantenerlos en el aire, porque es como un Fórmula 1, o sea, quema nafta a lo loco, puede estar muy poco tiempo. Y para atacar a alguien en una cueva, en una montaña de Afganistán, no necesitas tener que ir a 3 veces la velocidad del sonido para tirarle un misil. Y no vas a combatir contra otros aviones. Entonces, para eso, en vez de eso, utilizas un dron que puede estar horas y horas y horas en el aire con un turbohélice que justamente es más lento, porque si estás buscando a alguien, si estás cazando a alguien con satélites, con inteligencia en el lugar, no necesitas ir rápido, justamente al contrario, lo que tenés que estar es tiempo en el aire. De hecho, en un momento Estados Unidos había desarrollado la doctrina de lo que llamaban el double tap, que era cuando tenían, por ejemplo, un dirigente talibán en la vista, mandaban un dron, le tiraron un misil a la casa, y ese mismo dron tenía tanta autonomía que podía quedarse en el aire dando vueltas, esperando a que vengan los familiares a organizar el funeral. Y cuando eso sucedía, tiraban el segundo misil para, de repente, no sé, matar a el hermano que también estaba en los talibanes. Entonces, un concepto de guerra muy distinto al cual Estados Unidos se dedicó buena parte de los primeros años del siglo XXI. Después pasó una cosa que los agarró en offside, que fue simultáneamente el ascenso de China mucho más rápido y mucho más cualitativo de lo que se esperaba, y la anexión rusa de la península de Crimea. Entonces, de repente, después de casi 15 años de estar gastando en armas para una guerra mucho más asimétrica, habiendo reducido su capacidad industrial total, se da cuenta Estados Unidos que probablemente la competencia entre grandes potencias va a volver y tiene que empezar a intentar adoptar nuevamente una pseudo doctrina de Guerra Fría sin tener claro para dónde están yendo los desarrollos de las armas. Y también, y este es el punto clave donde todo esto, por fin, sí, llegando a Irán, todo esto se complejiza. Siguiente imagen, por favor. Una de las cosas que sucede también es que a lo largo de la historia varían
los tiempos en los cuales tener una vanguardia tecnológica te asegura un monopolio. Y en muchos casos todos esos tiempos se han ido acelerando muchísimo. O sea, vos mencionaste antes las ametralladoras. Claro, en 1880 la Maxim Gun contra los Zulúes, o sea, representaba una diferencia tecnológica enorme. Hoy por hoy, una ametralladora no es algo particularmente difícil de armar en casi cualquier parte del mundo con una ingeniería relativamente básica. Hace 80 años un portaaviones. Pocos países tenían portaaviones. Sí, igual, actualmente el portaaviones sigue siendo... Sí, pero cuando apareció... Bueno, sí, sigue siendo logísticamente... Es de las cosas más complejas que se puede hacer. Porque además es caro y tenés que tener mucha estructura para defenderlo también a un portaaviones. Sí, y aún hacerlo, digamos. Claro, o sea, aún construir hacerlo un portaaviones es un nivel de ingeniería. Un aeropuerto que navegue, tipo. Un aeropuerto que navegue con 100 aviones de combate, con un reactor nuclear para el motor, o sea, sí. sistemas de antiaéreos, o sea, es muy, muy complejo un portaaviones, pero otras cosas no tanto. Y uno de los grandes ejemplos fue esto hace años. De hecho, un dron estadounidense fue hackeado, aterrizó en Irán. Y ahí fueron asesores militares chinos y rusos inmediatamente, probablemente a hacer ingeniería en reversa, ¿no? Desarmarlo y aprender a armar. Una disección del dron. Claro, y lo que ha pasado es que, a ver, acá entramos en otro ciclo en el cual de repente, a diferencia de lo que eran los presupuestos estadounidenses hace 15 o 20 o 30 años, estamos viendo nuevamente la utilidad de las armas baratas y fáciles de usar. Los drones iraníes han sido un símbolo de esto, en el cual de repente ya no importa tanto tener necesariamente el mejor misil del mundo, sino el más efectivo. Y hoy por hoy un dron iraní que cuesta unos $30.000 te puede generar daños a sistemas de arma o de defensa carísimos. Estamos usando estos drones para destruir radares que valen cientos de millones de dólares. Esto también lo vemos, siguiente imagen, guerra de Ucrania. Hoy por hoy, la mayoría de las muertes en el campo de batalla, tanto rusos como ucranianos, se dan a manos de drones. Drones que terminan siendo muy sencillos. O sea, eso es casi una cosa que puedes comprar por Amazon y le atás una bomba casera. Es casi como el dron que se usa para fotos. O sea, es algo, eso costará ¿qué? $2.000 total. Y con eso puedes destruir un tanque que vale 6 millones. Entonces, estamos en un momento muy particular en el cual los sistemas de armas y las capacidades de los países involucrados en estos conflictos favorecen mucho la guerra asimétrica. Y eso lo estamos viendo. Siguiente imagen, por favor. Tenés también la velocidad de producción. O sea, es una pieza económica, pero además que podés producirla a una velocidad que... Claro, o ni siquiera los tenés que producirlos, podés comprar, o sea, si en sí mismo no es necesariamente un artículo militar. Exacto. Hasta que le atás una bomba. Claro, exacto. Sí. Entonces todo esto nos lleva a una situación compleja, que es la siguiente. Estados Unidos está involucrado en cierta medida en 3 conflictos, ¿no? Por un lado, el apoyo al esfuerzo de guerra ucraniano con Rusia hace tiempo, que también le ha gastado muchas de las reservas de sus arsenales, porque en mucho de este tiempo tampoco no ha aumentado tanto la producción militar estadounidense. Entonces, ¿qué pasa en la guerra de Ucrania? Claro, tenés sistemas de defensa antimisiles, que cada uno de esos misiles vale $500,000 para destruir un dron que vale 10.000. Entonces, hay una desproporción en ese aspecto. Estados Unidos le está costando mantener sus reservas, la guerra de Ucrania, su apoyo militar a Israel y ahora esta guerra con Irán, teniendo en cuenta que potencialmente tiene una hipótesis de conflicto con China por Taiwán en el este de Asia. Por otro lado, Irán está en una posición geográfica que le da una ventaja enorme. ¿Por qué?
A ver, Estados Unidos tiene mucha más capacidad de daño sobre Irán de la que tiene Irán sobre Estados Unidos, pero Irán está ubicado en el Estrecho de Hormuz. Entonces, ¿cuántos barcos por mes potencialmente tendría que hundir Irán para que el estrecho quede cerrado? Y la respuesta son muy pocos. ¿Por qué? Porque esto daría para otra columna más larga. Todo lo que es el negocio de las navieras es uno de los negocios más complejos del mundo. Entre las empresas que operan esos barcos, entre las empresas que son dueñas de esos barcos, es todo un sistema económico que está basado enormemente en el endeudamiento permanente, la vida útil de los barcos, los seguros, la tripulación, la carga, los precios de los commodities, de las cosas. Bueno, lo de las aseguradoras fue un punto clave, que las aseguradoras directamente no iban a asegurar barcos que cruzaron el estrecho, porque sabían que probablemente podían llegar a ser blancos. Claro, pero el probablemente para una aseguradora tiene que ser una chance mínima, porque Claro, es todo exacto. un negocio tan delicado que si hay una chance de 1 en 100, Sí, de ya que está. te unan un barco que está asegurado por $300 millones, decís, Sí, ya no. está, no te lo Entonces, aseguro. Irán no tiene que físicamente bloquear ese estrecho. Irán lo que tiene que asegurar es una amenaza creíble para que las aseguradoras no estén dispuestas a tomar ese riesgo, lo cual hace que las navieras no estén dispuestas a tomar ese riesgo, lo cual significa que no se exporta petróleo, punto. Entonces, es una situación muy delicada en la cual Estados Unidos no tiene muchas grandes opciones, particularmente porque creo que entraron a esto sin un claro plan o por lo menos en preconcepciones estratégicas que se mostraron profundamente equivocadas. Y a todo esto se le suma dos cosas. Una, que creo que Donald Trump está entrando aceleradamente en lo que podríamos llamar su momento Benjamin Netanyahu. ¿A qué voy con esto? La situación de Netanyahu es la siguiente. Tiene una situación política muy delicada antes del 7 de octubre, en los cuales la viabilidad del gobierno de Netanyahu estaba bajo crecientes interrogatorios. Y Netanyahu es una persona que está enfrentando muchísimas denuncias penales dentro y fuera de su país. Entonces, Netanyahu no solo está luchando por su supervivencia política, está luchando por su libertad personal. Y en estos últimos 3 años entró en un ciclo en el cual la multiplicación de conflictos bélicos esencialmente extiende el estado de emergencia, lo cual le da continuidad a su vida política, pensando en una carrera contra el tiempo, en el cual al final de todo esto Netanyahu tiene que presentarle al pueblo israelí algo que pueda vender como una victoria que justifique no ir preso. Ese es el cálculo de Netanyahu. Crecientemente Trump está enfrentando una situación muy parecida. Tiene un esquema político interno frágil, tiene una imagen que está declinando rápidamente. Este ha sido un año duro para Trump. Y en noviembre enfrenta las elecciones de medio término, en las cuales está nuevamente, por eso digo momento Netanyahu, está luchando por su carrera política y también por su libertad, porque de ser derrotado muy duramente en noviembre se abre la posibilidad de un impeachment e enfrentar la cárcel. Ayer creo que fue Donald Trump en esas cosas que dice Trump que son en serio, pero son en chiste, pero no es chiste si usted quiere. Tiró que buscaría tal vez otro mandato. Entonces, esta reanudación de la guerra de Irán ha llevado a muchos analistas a empezar a especular que las negociaciones fueron un impasse para rearmarse un poco mejor, para ir escalando de a poco y eventualmente llevar adelante alguna clase de invasión física de Irán. El detalle es que, nuevamente la última imagen, por favor. Irán no es Irak. Irak, si bien fue una victoria militar abrumadora, fue invadida por tierra desde Arabia Saudita y otros lugares. Esa posibilidad actualmente no está. Y si ven ese mapa de relieve exagerado, lo que van a ver es que Irán, además de ser un país enorme, estamos hablando de 1.5 millones de kilómetros cuadrados, más o menos la mitad de la Argentina sudamericana, con 80 o 90 millones de habitantes,
y rodeado de 4 lados de montañas. O sea, el país en sí mismo es una fortaleza. Y miren lo que es la costa de Irán. La costa de Irán son un conjunto de playas, si la miramos, si le ponemos onda a la situación, que directamente siguen de montañas tras montañas tras montañas hasta llegar al interior, y la capital Teherán está en el centro del país, del otro lado de esas montañas. Básicamente es la defensa de los castillos de la que habla, o sea, pero natural, siquiera la tuvieron que construir. Natural en un Estados Unidos que nuevamente ha hecho una serie de reformas a su capacidad de producción industrial militar, que tiene el flanco de China, que tiene el flanco de Ucrania, que tiene el flanco de Israel, que no tenga claro que tenga la voluntad de llevar esto adelante, teniendo en cuenta que la única forma de invadir Irán es con una operación de desembarco anfibios de armas combinadas, que es el tipo de operación militar más complejo sobre el planeta Tierra, y un tipo de operación militar que Estados Unidos no ha hecho a esa escala razonablemente desde el desembarco en Incheon en la Guerra de Corea en 1950. Entonces tampoco es, aún con todo el poderío militar estadounidense en este país, en esta región del mundo, con estas condiciones y en este sistema actual del desarrollo de armas modernas, ni siquiera esa invasión tiene una garantía de éxito. Fran, déjame hacerte una preguntita mínima. Son 11:48. De todas formas, empezamos un poquito después y tuvimos el corte en el medio, así que hay tiempo, hay muchísima gente viendo. Es absolutamente imposible pensar en una invasión de Irán no por el sur, sino por el norte, digo, Mar Caspio, Azerbaiyán, imposible. Pero ¿no? ¿por dónde? O sea, ¿por Rusia? No, entrando, saliendo, digamos, desde Bakú, cruzando Bakú. Pero ahí tendrías que mudar un montón de tropas. O sea, ¿por dónde mandás esas tropas? Claro. O sea, que desembarcás en Turquía, Turquía te tiene que dejar que mandes todas esas tropas que, aparte de Turquía, o sea, tenés el medio Armenia, estás muy cerca ahí de Rusia, para acumularlas todas en Azerbaiyán y que Irán no haga nada en el medio. Sí, todo ese tiempo, además. Por caminos que, aparte, hay una frase que le he dicho acá y voy a continuar repitiéndola. En términos de historia militar, los aficionados piensan en estrategia y los profesionales piensan en logística. ¿Cuántos caminos? Yo he estado en esa parte de Turquía y vos también. Sí. Es montañosa, es compleja, es rural, o sea, mover 300.000 soldados estadounidenses de mínimo por tierra para invadir desde ahí. Y que Turquía te deje, porque no sé si Turquía tiene ganas de que le empiecen a caer misiles iraníes. Sí, no es la posición turca. Por Arabia Saudita ya tenés que pasar por Irak. ¿Qué haces? Empezás a acumular tropas. ¿Cómo entras al Golfo? Porque ahí tenés que entrar, bombardeos, tenés que mandar barcos, que no te los hundan. Cuanto más te acercás a la costa. No, es una situación difícil. Y todo suponiendo que ninguno de los actores haga ninguna otra cosa. O sea, vos tratando de avanzar solamente. Es inviable. Bueno, acabamos de tener 2 clases en este gran programa.